Continuamos entonces. La última clase, el pastor David dio una de las series, la parte del pastor David, ¿en qué terminó? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué fue lo que explicó? El reino unificado. Ese fue el último punto que él estuvo hablando. Vamos a tener este repaso rápido, que este reino unificado está desde 1 Samuel capítulo 10 hasta 1 de Reyes capítulo 11. Y la historia paralela se nos narra desde el capítulo 10 de Crónicas hasta la segunda de Crónicas capítulo 9. El tema básicamente del autor en estos libros, o de los dos autores, porque son dos autores diferentes, es exponer la casa de Saúl versus la casa de David. Recordemos que en los primeros capítulos de Samuel se nos narra la transición de los jueces a la monarquía y que lamentablemente Israel pidió o se adelantó a la petición, lo hizo en el momento, ni las motivaciones correctas al pedir un rey y desear que fueran igual a las otras naciones, y Dios les dio, lo que querían, y les dio al pusilánime de Saúl. Amén. Y luego a partir del capítulo 10 se nos narra, el pastor David estuvo haciendo exponiendo esas clases la semana pasada. Entonces hay tres reyes, en este periodo, en el reino unificado. ¿Quién se acuerda cuáles son? Saúl el primero, David y Salomón. Los tres reyes del reino unificado, por lo que vemos, fue un periodo corto, aproximadamente unos 100 años. Fue Saúl fue depuesto por David, y luego de David vino su hijo Salomón. Con Salomón, Israel entonces experimentó el crecimiento y la paz que no había tenido anteriormente. Con Saúl fue la monarquía incipiente. David de alguna manera comenzó a establecer bien el reinado, pero también tuvo mucha guerra. Pero la parte donde hubo paz y hubo crecimiento en todo tipo fue en el periodo de Salomón. Salomón tuvo varias cosas importantes durante su reinado. Él tuvo la construcción y la dedicación del primer templo. Recordemos que en el Pentateuco Dios había prometido: yo les voy a asignar un lugar donde yo me manifestaré especialmente. Salomón fue quien llevó a cabo esa promesa. Recuerden que David deseó hacerle casa a Jehová porque el arca habitaba en tabernáculos, en una tienda, como una carpa. Y en ese momento David quiere hacer la casa o el templo. Dios le dice que no podía ser, sino que su hijo lo construiría. Entonces la construcción y dedicación del templo fue en el periodo de Salomón. También fue el periodo de mayor paz en Israel. Fue el clímax de Israel como país, porque de alguna manera las naciones venían a ellos para el comercio, para la sabiduría de Salomón. Entonces fue el tiempo donde más se cumplió las promesas del antiguo pacto en el pueblo de Israel, aquellas promesas de Deuteronomio 28, que mientras ellos obedecían, Dios los bendeciría, y las naciones inclusive estarían por debajo de ellos, pero cuando empezaran a desobedecer sería al revés. Y eso fue lo que vimos, lo que pasó después del reino de Salomón. Entonces fue el periodo de mayor paz en Israel. También fue un periodo de crecimiento y poderío militar. Eso se ve también, esa paz la reforzó Salomón con tres tácticas básicamente en su reinado. Él hizo alianzas matrimoniales y diplomáticas. Una de las cosas que dicen los autores que demuestra el poderío de Salomón era que los reyes o las naciones vecinas daban a sus hijas en casamiento a él. Esa era una manera de demostrar primero de que cuando un rey daba a su hija al otro rey, era porque el otro rey era más poderoso. Si yo era más poderoso, ese rey tendría que darme la hija a mí. Una manera también de asegurar la paz, de garantizar de que no me atacaría, ya que somos ahora parientes. Entonces Salomón vemos que hizo alianzas matrimoniales y diplomáticas. También tuvo un poderoso ejército con carros de guerra. Fue el primer rey también que instituyó los carros de guerra. Los judíos hasta este momento no peleaban con carros. Él compró de Egipto, compró los carros de guerra, la caballería, y tuvo un ejército que de alguna manera era impresionante y más poderoso que todas las naciones vecinas.
Y la otra estrategia que utilizó fue que en la frontera edificó ciudades fortificadas. De alguna manera venían siendo la primera defensa del imperio como tal. También el reino de Salomón se caracterizó porque construyó un magnífico palacio para sí mismo y una gran cantidad de obras públicas. Se dice que el desarrollo urbanístico de Israel en este periodo fue enorme e envidiable. Hizo lo que fue desarrolló muchas ciudades, lo que sería como muchas urbanizaciones y muchos caminos para el comercio. Era un sitio estratégico para conectar Asia y conectar lo que era el Medio Oriente en aquel momento. Entonces aquí vemos el poderío e Israel como una nación pujante y como una nación modelo para ese entonces. Y hubo, como acabo de decir, crecimiento del comercio. El reino de Israel se enriqueció muchísimo durante este periodo y la fama y sabiduría se divulgaron por toda la región. Se dice que hasta la reina de Saba vino a ver la sabiduría de Salomón. Los reyes vecinos venían a consultar a Salomón cómo podían hacer con sus reinos. La reina de Saba es lo que hoy se llama Yemen, que es unos 2.500, unos 3.000 kilómetros más lejos de Israel. Venían desde muy lejos. Interesante que el Señor Jesucristo utilizó ese episodio para recriminar la frialdad de los fariseos, hablando del ejemplo de esa reina que superó todo obstáculo para ir a consultar a alguien que era inferior al Señor Jesucristo. Con eso le estaba diciendo, aquí hay más que Salomón, ustedes deberían estar arrodillados y clamando por sabiduría. Entonces aquí vemos esta parte positiva con respecto al reinado de Salomón. Sin embargo, el reino de Salomón también se caracterizó por un materialismo y egoísmo sin precedentes. Así como empezó pujante, terminó cayendo. El reino de Salomón, en su última etapa, se volvió ostentoso y extravagante. Ostentoso y extravagante. Salomón quería superar a sus vecinos en todo. Salomón tenía el trono más grande que los reyes del momento. Salomón tenía el harén de mujeres, lo cual también significaba poderío y superioridad, pero entonces era el más grande de todos de los reyes orientales que existían en el momento. Salomón tenía el ejército más grande. Hay un momento que se narra en la vida de Salomón, esto lo estoy diciendo, esto debiéramos haberlo leído en la tarea, ¿se recuerdan? Bueno, espero que sí. Que Salomón mandó a hacer centenares de escudos de oro. El oro fue tan abundante en Israel con el periodo de Salomón que la plata perdió valor. Y él tenía escudos de oro nada más para tenerlos ahí en el templo o en la casa de él. Era un ostentoso. Simplemente tener, acumulaba sin ningún tipo de razón. Salomón también se entregó a la sensualidad y al orgullo. Precisamente no tuvo control con el problema del impulso sexual y él se entregó indiscriminadamente hacia eso. De hecho, fue como dije hace rato, tuvo el harén más grande, los cuales terminaron corrompiendo el corazón. Salomón apostató. Y es increíble, el hombre más sabio de la tierra también terminó mal con respecto al pecado. Cuando le dio puerta al pecado, Sansón, el hombre más fuerte, cayó. Salomón, el hombre más sabio, cayó. Hermano, tenemos que tener cuidado con el pecado. También por conveniencia, y esta es la cuestión de su problema diplomático, en sus relaciones diplomáticas y matrimonios, admitió en primer lugar la idolatría dentro de Israel y la construcción de centros paganos para sus socios y mujeres. Ya que Israel se había convertido en una potencia comercial donde venían de todas partes, a Salomón le pareció, o no le pareció malo, que se hicieran centros de adoración para los otros paganos. Nosotros adoramos a Jehová, pero bueno, déjale que ellos adoren a su Dios aquí.
Y entonces y las mujeres que también venían de otros lugares con sus dioses en particulares, él permitió que tuvieran sus centros de adoración dentro de sus territorios, lo cual terminó también él mismo cayendo en el pecado de la idolatría. La situación de Salomón es muy triste y es un ejemplo que grita elocuentemente para que el pueblo de Dios tenga cuidado con las concesiones acerca del pecado, hermanos. No debemos dar concesiones al pecado. Y en última instancia, Salomón, hermano, hizo todo lo que la ley le prohibía al rey. Todo lo que la ley le prohibía al rey, Salomón fue y lo hizo, y no solamente lo hizo abundantemente. Deuteronomio capítulo 17. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 17, se nos narra cuáles serían las leyes para el rey, o las funciones, las principales prohibiciones para el rey cuando Israel constituyera uno. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, dice versículo 16, ¿qué dice primero? No aumentará para él caballos. Salomón tenía más caballos que todos los reinos vecinos. En ese primer punto falló. En el versículo 17 dice la segunda: ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? Tenía el harén más grande también, terminó corrompiéndose su corazón. Y el versículo 17, parte B: para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y qué hizo Salomón? Se volvió riquísimo. Aprovechó su posición privilegiada y aumentó sus propias ganancias. No solo aumentó las de Israel, sino que su tesoro personal también acumuló. Entonces aquí vemos que este rey, todo lo que la ley le prohibía al rey, Salomón lo hizo. ¿Y cuál fue su final? Una triste y deplorable apostasía, lo cual nos llama mucho la atención y nos debe llamar a los cristianos a tener cuidado con el pecado, cuidado con no prestar atención a la palabra de Dios, porque lo que hizo estos reyes fue precisamente ignorar lo que se les decía en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Eso lo vimos. Se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y por eso Saúl fue desechado. Pero Dios hace un pacto eterno con David. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Jehová. David escribió: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y Dios confirmó el reino en David. Y con Salomón, cuando comienza su reinado, Dios también hizo un pacto con Salomón. Y lamentablemente, él cayó. Si vemos, por ejemplo, vamos a Primera de Reyes, que es precisamente donde se desarrolla la historia. En Primera de Reyes, capítulo 9, se narra cuando Salomón dedica el templo. Estamos en el momento, en el clímax espiritual, económico del reinado de Salomón. Y Dios bendice la construcción del templo y su dedicación. El capítulo 9 dice un subtítulo: Pacto de Dios con Salomón. Y en el versículo 6 les dice esto: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Sino que fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adorareis,
yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Toda esta amonestación o advertencia, mejor dicho, se le dio a Salomón en su mejor momento espiritual. El Señor, hermanos, no hablaba por hablar. Le tuvo que advertir porque sabía el corazón del rey Salomón que estaba inclinado hacia el mal. Ahora, Salomón, todo lo que hizo, que podemos ver en su historia, sobre todo en su tétrico final, no lo hizo en ignorancia, porque Dios se lo había advertido. Si usted compara eso que acabamos de decir en su mejor momento espiritual, vamos a 1 de Reyes capítulo 11. 1 de Reyes capítulo 11, primer libro de Reyes capítulo 11, versículos 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Parece casi como increíble. Acabamos de ver que Dios le advirtió con respecto a ese pecado. ¿Y qué hizo Salomón? Fue y lo cometió descarada y deliberadamente. Y de allí entonces vemos que se suscita el reino, se divide el reino. La división del reino, que está narrado a partir de 1 de Reyes capítulo 12. Eso es básicamente la clase de hoy. Aquí, como vemos, esta es la línea del tiempo que nos estuvo explicando el pastor David. La parte morada es el reino del sur, el cual comienza a partir de 1 de Reyes capítulo 12. La línea es morada porque habla de sigue la dinastía de David. Cada uno de los reyes pertenecía al linaje real de David. En el reino del norte, que es este de acá de arriba, comienza con Jeroboam. Ustedes ven que los colores cambian. Cambian porque cada color significa una dinastía diferente. Todos los reyes del norte fueron malos. Todos, uno peor que el otro. El reino del norte por eso existió mucho menos años que el reino del sur. Fue invadido primero por los asirios. Pero aquí vemos el cambio, y ahorita nosotros vamos a ver solo hasta los primeros 6 reyes de Israel, con lo que me queda de tiempo es lo que busco hacer. Y vemos que este periodo del reino del norte se caracteriza precisamente por revoluciones, por golpes de estado, asesinatos, quitar el trono, un total desastre que era una señal del problema espiritual que había. En el reino del sur comienza mal, pero el Señor en su misericordia levanta. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver hasta el capítulo 16, con el favor del Señor, en el reinado de Onri, ya que en este periodo comienza la etapa de los profetas más de todos los escritos del Antiguo Testamento. Que Onri es el papá de Acab, quien es el peor rey del norte, donde comienza a profetizar Elías. Sin embargo, vamos a ver entonces este periodo cuando sucede la división, y entonces comienza, y en el sur, Roboam, como le dije, que era el hijo directo de Salomón. Ok, vamos al reino dividido, 1 de Reyes capítulo 12. Se está descargando. En 1 de Reyes capítulo 12
leemos, por ejemplo, que muere Salomón. Roboam, su hijo directo, es quien asume el cargo de todo el reino. Todavía está unido el reino, no se ha dividido. Aquí vamos a leer cómo se divide. Roboam fue a Siquem, versículo 1, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. El resto de la narrativa del capítulo 12 nos habla de la consulta que hizo Roboam a sus asesores más experimentados sobre la petición. Esa petición del yugo de tu padre tenía que ver con los impuestos, que se los había puesto muy alto, la política de proyección y desarrollo urbanístico de Salomón era tan grande que para sostener ese tipo de proyecto había agregado impuestos al pueblo de Israel. Recuerden que la semana pasada en la predicación vimos que habían unos impuestos asignados por Dios. Bueno, Salomón no solamente cobró esos, sino que agregó, porque es la manera de sustentar sus proyecciones y sus proyectos de desarrollo. También esa proyección y esa ambición del desarrollo urbanístico hizo que demandara constantemente obreros para este trabajo, lo cual también implica ese yugo duro que había sobre Israel. Ahora, no obstante a eso, la tribu de Judá, de la cual era Salomón, era exento de todo esto. Entonces nosotros vemos de allí las causas que provocaron definitivamente la ruptura. En el fondo fue el pecado de Salomón, pero también hubo circunstancias en este periodo políticas y económicas que terminaron haciendo la decisión entre el reino del norte, las tribus del norte y las tribus del sur. Causas de la división. El cisma, por ejemplo, entre las tribus del norte y las tribus del sur, tenía sus raíces en rivalidades pasadas. No lo vamos a buscar, pero está, por ejemplo, se narra en Jueces capítulo 8 y Jueces capítulo 12. En ambas ocasiones, Efraín, que es el reino de las tribus del norte, se quejó de no ser reconocidos debidamente. Se le llama Efraín como representación de las tribus que estaban en el norte. Era la tribu más grande y más poderosa junto a Judá, la del sur. Y hermanos, desde el tiempo de los jueces, el pastor nos ha estado explicando acerca de cómo vino ese desarrollo de Israel como nación. Ya Efraín, los del norte, y Judá tenían ciertas rivalidades. En algunas ocasiones era justificable, en otras no. El problema era que querían el reconocimiento que aparentemente Judá no les daba. Entonces aquí vemos que venían las relaciones con cierta tensión desde hace mucho tiempo, el cual David pudo aplacar un poco. Salomón la sostuvo, pero con mano de hierro. En este momento, cuando Roboam se hace rey, entonces Israel viene pidiendo, bájale un poquito a la cosa, porque él está fuerte para nosotros. La divergencia entre estas dos tribus poderosas o principales se hizo evidente al ser elegido Saúl como rey. Saúl era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una pequeña tribu neutral ubicada entre las dos grandes tribus. Estaba Efraín, estaba Judá, y Benjamín era una pequeña y más insignificante en el medio. Es muy notorio que el Señor haya llamado uno de Benjamín para seguir teniendo en calma a las dos tribus grandes que estaban con ciertas relaciones tendenciosas. Cuando Saúl murió, solo la tribu de Judá coronó a David. Eso lo va a leer usted en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Israel o Efraín, la parte del norte, no admitió a David como rey inmediatamente. Y David comenzó solamente a ser rey en Judá por 7 años. Fue después de un tiempo que David volvió a unificar el reino. Pero aquí vemos entonces esa rivalidad continúa, inclusive en la época donde comenzó David. Efraín, los del norte,
dijeron que no, esta dinastía le pertenece a Saúl y coronaron a un hijo de Saúl. Sin embargo, Dios después confirmó que el rey de todo Israel sería David y después los volvió a unir. Pero entonces ya vemos que venían arrastrando ciertas tensiones. Ustedes recuerdan que en el periodo del reino de David, Absalón, su hijo mayor, le tiró un golpe de estado, al cual David no quiso pelear contra su hijo y él hizo una renuncia del cargo. Ustedes saben que después los ejércitos de David le ganan al ejército de Absalón y David entonces vuelve a ser coronado o regresa a su reinado en Jerusalén. Cuando David regresaba a Jerusalén después del golpe de Absalón, solo lo escoltó la tribu de Judá. Nuevamente los del norte, Efraín, no fueron tomados en cuenta y de hecho casi se vuelve una guerra civil otra vez porque aparentemente Efraín decía que Judá quería siempre tomar ventaja de las cosas. David volvió a calmar los ánimos entre ellos. Ahora, la política de crecimiento y expansión de Salomón, la pesada carga de los impuestos, las repetidas demandas de obreros, pero la peor de todas fue la debilidad espiritual de Salomón. Salomón construyó los templos paganos y rindió culto a Astoret, diosa fenicia, a Quemos, dios moabita, y a Moloc, dios amonita. Eso lo vemos, lo leímos en Primera de Reyes capítulo 9, lo leímos al principio, donde Dios le dijo, no hagas eso, no hagas esto, y Salomón fue y lo hizo. Entonces, hermanos, aquí vemos que todas estas circunstancias simplemente abonaron el terreno para que cuando vinieron los del norte a pedirle a Roboam, el hijo de Salomón, que aligerara la carga que había puesto su padre Salomón, Roboam entonces buscó el consejo de los más jóvenes y fue un necio. Y de hecho dijo, el dedo más pequeño mío es más grueso que los lomos de mi padre. Y entonces le aumentó más bien la carga. En ese momento hubo una ruptura definitiva entre el norte y el sur, la cual no se volvió a unir. Esto nos dice también varias cosas. Roboam fue criado en el harén, con comodidades, lejos del pueblo, sin ningún tipo de dificultad. David, ¿qué era David? Pastor de ovejas. Salía a la guerra, conocía las necesidades de las personas. Los niños mimados traen problemas. Tengamos cuidado de mimar a nuestros hijos, hermanos. Los niños mimados terminan trayendo, en este caso, problemas graves. Esa fue la razón. También es parte de la razón ulterior que vemos en la vida de David y en la de Salomón y luego en Roboam, su hijo. Roboam era nieto de David y mire cómo se comportaba. Ese no es el carácter que mostró su abuelo, por ejemplo. Salomón le dio también rienda suelta a sus apetitos y mire cómo se comportó su hijo. Tenemos que tener... Salomón comenzó bien, imagino por la influencia de David, porque Salomón comenzó muy bien, pero con el tiempo y su prosperidad cayó. Alguien va a decir, viste que tener plata hace daño. No, la abundancia no era precisamente lo que le hizo mal a Salomón. El mal estaba en su corazón y él no lo atendió. Porque parte de la bendición del Pentateuco era la prosperidad económica que Dios le prometía a la nación como tal, si ellos obedecían. Entonces, aquí vemos que lamentablemente Salomón descuidó la palabra de Dios y cayó precipitadamente. Y Roboam siguió el ejemplo de su papá. Entonces comienza el reinado del sur con Roboam. El reinado del sur, vamos a ver hasta el capítulo 16, tiene 3 reinados nada más. Roboam, luego su hijo Abián y el rey Asa. Roboam y Abián fueron malos, pero Asa es bueno.
y ahí se levanta otra vez la espiritualidad en el pueblo de Judá. Vamos a ver primero otros 3 reyes y después vamos a ver lo paralelo que era lo que estaba sucediendo en el norte también. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. El reinado de Roboam, estamos en el reinado del sur. Es muy importante que usted mantenga siempre las diferencias. El reinado del sur, que está narrado entre el capítulo 12 y el capítulo 14, el reinado de Roboam. Roboam rechaza los consejos prudentes, lo cual es una señal de debilidad. Señal de debilidad en alguien que está a cargo de otros. No escucha consejería, no escucha los consejos prudentes, no escucha los consejos de los experimentados. No, simplemente es impetuoso, es volátil y lamentablemente eso provocó la división que ya hemos estado narrando. Roboam es presentado como un rey malvado. Hijo de Salomón, sin embargo, es presentado en el capítulo 14, 21 al 24, como un rey definitivamente malvado. Debido a ese pecado, debido a que introdujo y explotó más la idolatría dentro de Israel, Dios envió a Sisac, rey de Egipto, para conquistarlo. La narrativa paralela a este episodio está en 2 de Crónicos, capítulo 12, versículo 1 al 16. Es interesante que en esta narración, Roboam se arrepiente o se humilla delante de Dios. Básicamente, el rey Sisac o el emperador Sisac, Dios lo había enviado para que destruyera y exterminara a Judá definitivamente por toda su prevaricación. Pero en ese momento, el narrador de Crónicas nos coloca que Roboam se humilló. Entonces hubo un arrepentimiento parcial. ¿Por qué decimos un arrepentimiento parcial? ¿Hubo arrepentimiento o no hubo? Es parcial porque en el episodio la Biblia nos narra que él se humilló por sus pecados y buscó el favor de Jehová. El Señor lo perdonó, no destruyéndolo, pero sí dejó que Sisac saqueara todos sus recursos económicos, tanto personales como el del Estado de Israel, del Estado de Judá en este tiempo. Sin embargo, eso no sirvió para que Roboam hiciera una rectificación completa de su vida. Él siguió pecando nuevamente. Pero la misericordia de Dios se vio por lo menos en no destruirlo. Eso es importante verlo. A medio del juicio, Dios es clemente. Y ningún rey, ni del norte, ni del sur, ni ninguna persona hoy puede reclamarle a Dios que cuando Él le hace un juicio durísimo, Dios no fue misericordioso. Porque nosotros vamos a ver en la historia de Israel y en nuestra propia vida que en medio del juicio y de la ira de Dios, Dios mostraba su misericordia. Y así pasó con Roboam. En lugar de Roboam reinó su hijo Abián, que en Crónicas se le llama Abías. Entonces, este es básicamente el periodo del reinado del hijo de Salomón en el sur. Continuamos, y entonces comienza a reinar su hijo, el reinado de Abián. Primer Reyes 15, 1 al 8, nos narra que este rey continuó en los pecados de su padre Roboam. Inclusive a través de Roboam, y se afirmó con Abián, se ingresó a los sodomitas la homosexualidad en Israel, un pecado abominable delante de Dios. Y dice la Biblia que tanto Roboam y su hijo Abián dejaron que el pueblo practicara libremente este pecado. Este rey Abián solo reinó por 3 años. Es interesante que en los días de Roboam, el reino del sur, que estamos, que es Abián, tuvo siempre guerra con el reino del norte, contra Jeroboam, que era el que estaba gobernando en el norte específicamente. La Biblia nos narra que Dios, a pesar del pecado de Abián, Dios le dio la victoria cuando peleaba contra Jeroboam. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 15.
En medio del pecado y alejamiento, Dios tuvo misericordia de David y levantó un rey piadoso, el hijo de Abián, Asa. Capítulo 15 de Primera de Reyes, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Versículo 4, hermanos, es clave. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. El narrador, no sé si está dando cuenta en la narración, está explicándonos que el juicio venía precisamente porque estos reyes se apartaban de los mandatos de Dios. Y Dios era fiel castigándolo. Pero también da unas notas interesantes. A pesar de la infidelidad de estos hombres, Dios era fiel a su palabra. Y Él le había prometido, había hecho un pacto con David, que su reino permanecería. Y eso no le evitó ni los pecados de Roboam, de Salomón, de Roboam y de Abián en este caso. En su misericordia, Dios le dio a Abián un descendiente piadoso, que es Asa, que es el que vamos a ver a continuación. Dios, hermano, cumpliendo su parte del pacto. Sin embargo, vemos que precisamente la dinámica entre castigo, deposición de reyes, era precisamente porque estos reyes no atendían a la palabra de Dios. Hermanos, para nuestra vida debemos atender la palabra de Dios. El último rey que veremos hasta hoy del sur fue Asa, que como vimos fue un piadoso. Dios en su misericordia no dejó que se apagara la lámpara en Jerusalén. Dios lo ayudó en el reinado del sur y levantó un rey piadoso. Este rey piadoso, vemos un reavivamiento de la fidelidad por parte de los reyes de Judá. Su historia está en Primera de Reyes, capítulo 2, 15, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Dice, versículo 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Asa fue tan piadoso que no le permitió el pecado ni a su propia madre. Le llegó y dijo, lo siento mamá, la ley entra por casa. Y lo quitó. Quitó el sodomismo que se había ingresado en Jerusalén. También quiero que vean algo particular. Dice que la reforma que comenzó con Asa en el país no fue del todo completa y perfecta. ¿Cierto? Lo leímos. Pero el escritor dice, el corazón de Asa fue perfecto para con Dios. El Señor nos deja claro, hermano, que no está esperando una santidad perfecta, sino un corazón comprometido a su palabra para hacer su obra en nosotros. Así lo hizo con estos reyes. Gran parte de su reinado lo utilizó para deshacer el mal que habían hecho sus predecesores, su papá Abián y su abuelo Roboam,
solo tiene un detalle narrado en Crónicas, que contratara a Ben-Hadad en Siria para luchar contra el reino del norte. Yo les dije que Asa también, Abián y Asa tuvieron guerra contra Jeroboam. Y a pesar de que Asa era piadoso delante de Dios, no fue perfecto. Y un momento cuando Jeroboam venía a hacerle guerra, los del norte vinieron a hacerle guerra a los del sur, las tribus del norte siempre fueron mayores y más poderosas militarmente. Asa, quien venía haciendo las cosas bien, dudó en este episodio de su vida y contrató al rey de Siria, que está cerca del norte, para luchar. O sea, se hizo alianza, y eso también era prohibido en la ley de Dios, porque eso demostraba desconfianza a Dios y más confianza en el hombre. Entonces eso fue uno de los pecados o de las manchas que tuvo Asa durante su reinado. Sin embargo, dice, tomando su vida como un todo, el escritor inspirado dice, él fue perfecto. Él fue perfecto. El escritor sintetiza su vida como un corazón recto para con Jehová. Entonces de aquí vemos que luego muere Asa y llegamos al capítulo 16. Hasta aquí vamos a llegar y ver el progreso del reinado del sur. Vamos al reinado del norte y vamos a verlo para terminar. Nos retrotraemos otra vez a la división, ¿cierto? ¿Vienen conmigo, hermano? No voy muy rápido. Vamos claro, perfecto. Comenzamos otra vez cuando sucede la división. En este caso es Jeroboam quien se hace rey del norte. Es muy interesante los sucesos en el norte también, a pesar de que todos fueron malos y fueron yendo de mal en peor. A pesar de que el pecado fue abierto, grave. Hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La mayoría de todos los profetas fueron enviados al reino del norte. Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. Siempre lo llamó. Pero como no escucharon, terminaron siendo juzgados. Y aproximadamente de todo lo que vamos a ver que hicieron malo, Dios esperó unos de 150 a 200 años para mandar a los asirios. Como vuelvo a decir, nadie puede decir que Dios tan severo. 150 a 200 años esperando que se arrepintieran de su pecado y enviándoles profetas para anunciarles la voluntad de Dios. Pero como vamos a ver, los reyes del norte, ninguno escuchó. Miren, por ejemplo, a Jeroboam, que fue el que dividió con que se divide el reino del norte. Su reino, en primer lugar, fue profetizado por un profeta llamado Ahías, enviado por Dios mismo. No solamente eso, sino que Dios también le prometió una dinastía firme si obedecía. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 11. Versículo 29 al 33 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces aquí vemos que ¿quién hizo la división, hermano?
las políticas imprudentes de Salomón, de Roboam su hijo, el pecado o Dios. Pero tenemos 40 minutos diciendo que fueron estas decisiones malas. Eso lo hemos aprendido en el decreto de Dios. Acciones de los hombres libres no van en contra del decreto de Dios. Pero aquí vemos que Jeroboam, por ejemplo, Dios le envió a un hombre diciéndole, mira lo que va a suceder, eso lo voy a hacer yo. No solamente eso, Dios le prometió a Jeroboam una dinastía firme, si lo obedecía. Primera de Reyes 11, 38 al 40. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y ¿qué, hermano? Te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo aflijaré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procura matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahí vemos entonces que Dios no tenía simplemente una inclinación partidista con los de Judá, porque eran los hijos de Salomón o de David, sino que también deseando bendecir a su pueblo en el norte, y le promete categóricamente a Jeroboam, no siendo hijo de David, si tú me oyes. Y además, Jeroboam sabía por qué Dios le quitó el reino a Salomón. ¿Por qué se lo quitó? Porque no me oyó. Pero si tú me oyes, yo te voy a bendecir a ti entonces. Pero Jeroboam no atendió las promesas y palabras de Dios. Eso se ve en Rodríguez 12:25. Levantó barreras religiosas, instituyó nuevos lugares de culto, instituyó nuevos sacerdotes, es amonestado por un profeta anónimo, el profeta Ahías profetiza su muerte. Ahora, hermanos, nada más quiero ver una sola cita, que es 2 citas, vamos a ver, que dan en el clavo con respecto a la vida de Jeroboam, y nos van a funcionar a nosotros si tenemos cuidado. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ella reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde? Ahora se volverá el reino a la casa de David. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿De dónde? E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Está el reino del norte con Jeroboam, el reino del sur. Dios había puesto que el templo, ubicado en Jerusalén, en las tribus del sur, era el lugar donde él le debía adorar a Israel. Jeroboam, a pesar de estas promesas que Dios le había dado, se asustó por el hecho de que los levitas y los adoradores reales de Dios vinieran a las fiestas anuales y vinieran a cumplir sus votos a Jerusalén, a donde estaba el templo, donde Dios le había prescrito. Antes hemos leído, cuídate de no adorarme en otro lugar que no sea el que yo te dije. Así que en obediencia a Dios, los del norte tenían que bajar al sur, a Jerusalén, para adorar. Pero Jeroboam se imaginó en su corazón, como acaba de decir, no, si yo permito eso, se me va a ir el pueblo. Y entonces cerró las fronteras y no permitió que los adoradores reales del Señor vinieran a Jerusalén. No solamente eso, sino que construyó altares en diferentes sitios para que ellos fueran a esos lugares y no tendrían necesidad de venir al templo.
No solamente eso, sino que varias de las tribus de Leví, que eran las familias consagradas para enseñar al pueblo, viendo que estaba haciendo mal, se pasaron para el reino del sur. Y entonces él dijo, ¿y a mí qué me importa? E instituyó un nuevo sacerdocio. Nuevo sacerdocio, nueva manera de adoración, nuevos días, conforme a se lo imaginó en su corazón. ¿Usted está viendo el punto, hermano? Dios no recibe lo que nos imaginemos. Dios recibe lo que Él demanda. Jeroboam es el típico caso de un paranoico, de un esquizofrénico. Que por cierto, no lo estoy diciendo en el sentido de que tenía una enfermedad que necesitaba tratamiento. Era un pecado que necesitaba arrepentimiento. Se imaginó, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Y después la gente no me va a querer. Y si ven a Roboam y quieren unirse a Roboam otra vez. ¿Y qué le había dicho Dios? Él empezó a considerar más su imaginación que la palabra de Dios. ¿No es eso lo que nos pasa todo el tiempo a nosotros, hermano? La Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Continuamos. Y con esto ya sí vamos ya más rápido, porque incluso la misma escritura hace solo comentarios breves sobre. Entonces, una vez que muere Jeroboam, en el reino del norte vemos una sucesión de reyes e inestabilidad hasta Onri, que es el capítulo 16 y 17. A Jeroboam lo sustituye su hijo Nadab. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 25, capítulo 15, versículos 25 al 32. Nadab, el hijo de Jeroboam, también hace lo malo ante los ojos de Dios y le sustituye Baasa. Ahora es interesante porque Baasa no es hijo de Nadab, por eso vemos que se interrumpe la dinastía de Jeroboam. Vino primero su hijo Nadab, pero también hizo lo malo ante Dios, y Dios permite que una revolución se levante contra Nadab, y entonces comienza una nueva dinastía con Baasa. El nombre Baasa es interesante porque es hijo de Ahía, el profeta que le profetizó a Jeroboam que Dios le daría su reino. Entonces uno dice, bueno, por lo menos vino Baasa, un hijo de un profeta, está instruido en la palabra y va a hacer las cosas bien. Resulta que Baasa hace también lo malo ante los ojos de Dios. Dios le permite que reine unos 24 años y entonces lo sustituye Ela, su hijo. Pero Ela reina 2 años nada más y contra él conspira un siervo que es Zimri. Entonces vemos que la dinastía de Baasa también es cortada abruptamente y comienza un nuevo reinado con un siervo que es Zimri. Ahora este Zimri solo reina 7 días, porque a la vez también le hace un golpe de estado un militar llamado Onri. Y con Onri llega un periodo de estabilidad. ¿Por qué estabilidad entre comillas? Porque Onri también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero la estabilidad que hablamos fue una estabilidad política y militar. Onri fue un estratega que hizo que el reino del norte se agarrara una estabilidad en cuanto a guerras civiles, como acabamos de ver, 6 reyes en un periodo tan corto, dinastías diferentes y Onri para eso. Entonces, en un sentido, fue un estratega militar sabio, pero también era un pecador delante de Dios. El papel de Onri es importante porque él es el papá de Acab. ¿Saben quién es Acab, verdad? Con el reinado de Acab es el peor periodo de la historia de Israel, que donde de hecho los reyes se dan una extensa explicación de ese periodo y es donde aparece el primer profeta más conocido, que es Elías. Entonces, a través de estos reinados, recuerden, no han terminado todavía, en el sur vimos a 3, mientras estos 3, que al final fue Asa, que hizo lo bueno delante de Dios, aquí pasaron 6, que todos hacían lo malo delante de Dios.
Entonces quedamos en el punto donde aquí está Onri, en el norte, y en el sur está Asa haciéndolo bien. Amén. A partir de esa clase veremos el próximo domingo. Pero hoy vamos a concluir con unas aplicaciones u observaciones para el día de hoy. Y de aquí me voy a estar fijando de unas observaciones que hizo el teólogo Jack Scott, el cual hace una muy buena aplicación sobre este periodo nada más. Primero, es interesante cómo este teólogo hace una similitud entre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en este periodo, y la iglesia, que es el pueblo de Dios en esta dispensación, en este periodo. Y él hace una similitud con lo que sucede con el pueblo de Dios, como decir, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Es una observación, no se está diciendo que literalmente es así, es una observación que nos ayuda a considerar. Primero, fue el Señor quien trajo la división. Lo hizo como juicio contra una iglesia infiel, en particular contra sus líderes infieles. Dios juzgó a Israel del norte precisamente porque sus reyes estaban siéndole infiel a él, y Dios, por amor a su nombre, trajo la división para conservar la pureza de su adoración, que precisamente en el primer periodo en el sur fue malo, pero que comenzó a repuntar por amor a David su siervo y por amor a su propio nombre. Amén. Entonces, el primero que provoca la división, o quien trajo la división a una iglesia, podemos aplicar el principio, es Dios, cuando precisamente en primer lugar aquellos hombres ordenados como sus ancianos son infieles. Y Dios juzga categóricamente eso para resguardar su palabra. Segundo, la causa de la división en la iglesia o de Israel en este momento fue el pecado. Eso no contradice el primer punto. Vemos que por causa de la idolatría y el pecado de Salomón, de Jeroboam, de Roboam y de cada uno de estos hombres, es que ocurría lo que ocurría. Pero el Señor, en su providencia y en su decreto, canaliza las acciones libres y pecaminosas de los hombres para traer fines buenos y justos. Ejemplo, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Por qué permitió el Señor Dios que el Señor Jesucristo fuera crucificado? ¿Por qué permitió la maldad de los romanos, la maldad de los judíos? Sus motivaciones eran clementes y redentoras. ¿Por qué permitió que los hermanos de José actuaran de una manera tan egoísta, lo vendieran, casi que lo mataran? Le pasó todo lo que pasó. José dice después, para conservar la vida de muchos pueblos. Entonces vemos ahí que en la misma acción, el mismo acontecimiento, que es responsabilidad de la pecaminosidad humana por un lado, también las motivaciones de Dios para permitir que los hombres actúen en su pecaminosidad, es porque su motivación es clementemente redentora y a veces justamente retributiva. Dios es soberano y sabe lo que hace. Amén. Tercero, se nos enseña que Dios se preocupó siempre por ambas partes. A pesar de que los del norte cada vez se hundían más en pecado, Dios enviaba cada vez más profetas, llamando al arrepentimiento, llamando a que se devolvieran de sus caminos, prometiéndole a Jeroboam, prometiéndole al otro, si haces lo bueno yo te bendigo. No solamente fue la bendición para el sur, que venían siendo los hijos de David, o la descendencia de David. Cuarto, hay que decir que había maldad en ambas partes. Tanto Jeroboam como Roboam pecaron, eso ya lo vimos. Había pecado en ambos, rebeldía y apartamiento de Dios. Esto también nos ilustra el principio. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca.
porque ni el reino del norte, ni el reino del sur merecían la misericordia de Dios. Y que el Señor haya enviado profetas, haya dado oportunidades, haya dilatado su juicio, porque lo dilató por años, es simplemente una referencia y una alabanza a la misericordia y a la clemencia de Dios. Que eso es parte de nuestra vida. El hecho a veces que pequemos y que no caiga el rayo del cielo inmediatamente, no significa que Dios no está viendo, ni que está en contra de tu pecado. Te está dando la oportunidad para el arrepentimiento. Como dice Romanos, pero por la dureza de tu corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. En vez de aprovechar la misericordia y la longanimidad y la paciencia de Dios para rectificar tu camino y venir a Cristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Por último, a través de todo esto, vemos por encima de todo, Dios se preocupaba por la integridad y la fidelidad a su palabra. Esto es lo que buscaba en ambas partes. Si atendieres a mis mandamientos, yo te bendeciré. Si te olvidas, yo te voy a olvidar. Sea quien fuera. Para nosotros hoy, si atiendes a la palabra de Dios, tendrás la bendición de Dios. Si rehusas escuchar la palabra de Dios y te obstinas y perseveras en tu pecado, vendrá castigo sobre ti, vendrá ira. Dice Proverbio, también yo me reiré cuando venga tu calamidad, por cuanto llamé y no quisiste oír. Pero cierta vez, hermano, como dice Romanos 9, cuando Dios ejecuta su juicio, el cual es severo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie puede decir, no me diste misericordia. No me diste misericordia. Toda la narración de la vida de los reyes del norte y los del sur son un testimonio claro de que Dios le dio muchísimas oportunidades que lamentablemente no aprovecharon. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendición y por tu misericordia, Señor, al podernos tener escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos a ver esta narración, no solamente como un interés para entender la historia de cierto pueblo, Señor, sino precisamente cómo tú actúas con los hombres que aman tu palabra y con aquellos que descuidan deliberadamente tu palabra. Oh Señor, en el día de hoy, especialmente donde levantamos una adoración a ti, primero queremos que sea apropiada y como tú la demandas. Y en segundo lugar, Señor, abre nuestros oídos siempre para estar atentos a tu palabra y llevar a cabo lo que demandas. En el nombre de Jesús. Amén.